Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con la psicóloga Luciana Fernández Morales. ¿Cómo le va? Bienvenida al programa. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, hoy yo le quiero preguntar porque hemos hablado sobre los niños, sobre las parejas en esta época de pandemia, de emergencia sanitaria, pero aún no lo hicimos con respecto a los mayores adultos. ¿Qué es lo que podemos decir o cómo los afecta este aislamiento, este distanciamiento técnicamente en el momento en el cual estamos? Porque pasamos hace un año atrás de un aislamiento social preventivo y obligatorio para a posterior llegar a un aislamiento. ¿Cómo están los mayores adultos con respecto a esta situación puntual que vivimos hoy como sociedad? Bueno, la verdad que es una gran realidad esto de que quizás todavía no se habla mucho sobre qué pasa con la tercera edad en cuanto al efecto de la pandemia, ¿no? No nos olvidemos que desde un comienzo se decía que este virus atacaba más que nada a la gente de la tercera edad, por lo tanto son quienes estuvieron mucho más aislados, a quienes se intentó que no salieran en ningún momento de los hogares y con esta prolongación de pandemia, de cuarentena que tuvimos, ellos siguen todavía encerrados, ¿no? Los efectos que se pueden ya empezar a ver en nuestros adultos mayores, la verdad que son muy marcados. Comienzan a surgir síntomas de demencias seniles, comienzan a surgir pérdidas en la memoria, en no saber quién es el que está al lado, con quien se comparte todos los días, hacer regresiones. Y esto tiene que ver justamente con ese encierro. Los adultos mayores muchas veces decimos nosotros que hacemos hincapié en esto de que se sienten que ya no son útiles, ¿sí? Y la mayoría de la tasa de suicidios está en la tercera edad, está en los abuelos. Y tiene que ver con esto de no sentirse útiles en otras cosas. Muchos de los abuelos comenzaron a encontrar actividades, por ejemplo, en instituciones donde se puede atender a personas de la tercera edad, donde pueden hacer actividades, o salen a caminar, o salen a hacer las compras, y eso para ellos ya es distraerse, ya es hacer algo diferente, ya es sentirse útiles y no tener que estar todo el día encerrados, quizás mirando la televisión o mirándose entre ellos. Y de pronto todo esto se terminó, de golpe les dijeron no pueden salir más, llevamos más de un año y siguen en la misma situación, y estoy notando y estoy viendo mucho esto, el impacto que está teniendo esta pandemia en los adultos mayores, sobre todo con la aparición de demencias seniles, ¿no? En este caso puntual, hablamos de los adultos mayores en estas épocas que estamos viviendo, ¿no? Pero como hijo, como nieto, ¿puedo recomendar o es torpe decirle a mi abuelo que quizás a través de terapia también pueda ayudarlo a ver las cosas quizás con una claridad diferente? Bueno, la verdad que es muy buena tu pregunta, porque lamentablemente la mayoría de las personas creen que no vale la pena que los abuelos hagan terapia. Y yo siempre les pregunto cuando a veces hablo y tengo las entrevistas con sus hijos, ¿por qué? ¿Qué hay de diferente en que ellos puedan encontrar un espacio para hablar y que la persona de tercera edad no tenga el derecho a encontrar ese espacio? La terapia en la tercera edad existe, es muy buena, los ayuda mucho justamente a esto, a encontrar el sentido de esa etapa, a poder pasarlo sin depresiones, a poder encontrar actividades. Puntualmente en estos casos de aislamiento donde estamos viendo y están surgiendo algunas patologías, lo que yo siempre recomiendo es buscar que ellos hagan actividades aunque sea dentro de la casa. Pero no actividades como mandamos a un niño a pintar, ¿sí? Sino intentar darles actividades en lo que nosotros le mostremos que necesitamos su ayuda, ¿sí? Por ejemplo, ayúdame a organizar estos papeles, ayúdame a hacer estas listas, o cosas así que ellos puedan sentirse necesarios y sentirse útiles. Porque son muchos los hijos que hoy en esta época de pandemia están renegando porque sus padres salen, porque van a hacer las compras, porque le dicen que se queden e igual salen, pero también tienen que ponerse en el lugar del otro y entender que muchas veces ese abuelo o esa abuela no tienen otra cosa más para hacer, ¿no? Cuando nosotros de pronto recomendamos la terapia, viste que hay personas que pueden decir, bueno,
pero dada hoy las condiciones, que todavía mis padres o mi madre no se colocaron la vacuna contra COVID, que recién la primera dosis, que aún no les ha tocado, la terapia también se puede hacer de manera virtual, a través de la computadora, de teléfono celular, pueden arbitrarse medios para, protegiendo al adulto mayor de la exposición, del contacto en lugares fuera de su burbuja, fuera de su domicilio y con otras personas, se pueda hacer esa terapia de manera segura y efectiva para ellos. Así es, la terapia virtual existe ya hace varios años, con todo este tema de la pandemia se ha acentuado mucho más, tiene muy buenos frutos, tenemos diferentes técnicas también que se utilizan para esa terapia online, para poder establecer una buena conexión con el paciente y por supuesto que en los casos de riesgo nosotros tomamos esta precaución de realizar la terapia online, si es necesario mandar material o lo que sea, lo hacemos siempre vía WhatsApp para que sea mucho más fácil para ellos manejarse, ¿no? Licenciada Luciana Fernández Morales, la verdad que siempre es un placer compartir con usted. Le invito a que la próxima semana esté con nosotros en la pantalla de Canal 5 y 28.2 de la televisión digital abierta para seguir hablando de estos temas que tanto interés tienen nuestros televidentes, ¿no? Así es, y nos vemos la semana que viene. Pausa cortita, ya volvemos.